Quiero hablarte de Dios en su carácter eterno. Y quiero compartir con tu vida los pensamientos que Dios me ha permitido alinear para compartir esta mañana. Y quiero que vos y yo podamos mirar más a la manera que Dios mira. Nosotros miramos desde los tiempos naturales, pero Él mira desde la eternidad. Y esa mirada eterna de Dios es algo que Dios quiere que vos y yo también usemos. Que vos y yo aprendamos a mirar desde lo eterno nuestra vida. Y ese será el desafío esta mañana al ir hacia la palabra de Dios. Poder mirar como Dios mira es absolutamente distinto una mirada terrenal a una mirada espiritual. Es como si nosotros miráramos la tierra tirados en el piso con la cabeza inclinada y al ras del pasto. Y la perspectiva nuestra fuese esa, mientras que la perspectiva de Dios es mirar desde fuera del universo la tierra. Es una perspectiva diferente, ¿verdad? Él ve absolutamente todo porque es eterno. Pero nosotros miramos en un plano tan sencillo, tan simple y tan terrenal. Esta mañana, al ir hacia la palabra de Dios, vamos a rogarle al Espíritu Santo que nos ayude, nos guíe y nos conduzca a mirar como Dios mira. Vos vas a poder descubrir la manera en que Dios mira y vas a poder ver tu vida en esa perspectiva. Y si no ves tu vida en esa perspectiva, la manera en que te vas a mover, las decisiones que vas a tomar, van a ser todas en un plano tan terrenal, tan limitado, que te vas a perder una gran parte de lo que Dios tiene para vos. Inclusive te vas a perder de comprender lo que hoy estás pasando y lo que estás viviendo, lo que vas a vivir mañana y lo que has vivido ayer también. Porque la manera de mirar cambia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en un momento más que Él, no sé, es como que te diera a vos y a mí anteojos para mirar desde lo eterno. Porque este será el desafío. ¿Querés pedirle esto al Señor? Oramos juntos. Mira que esto es bien sensible. Bien sensible. Es difícil lo que le estamos pidiendo al Espíritu de Dios esta mañana. Es difícil para nuestro razonamiento, para nuestra manera común de vivir. Es bien difícil. Quiero ponerte en perspectiva para que ores con intencionalidad al Espíritu Santo y que puedas realmente desearlo en el corazón para que Él haga esa obra que solo Él puede hacer adentro tuyo. Precioso Padre eterno, Dios único y absoluto sobre todas las cosas. Venimos delante de tu presencia esta mañana, Señor, con nuestro corazón puesto en ti, Señor, reconociendo a través de la fe esta gracia tan profunda, tan grande, tan maravillosa que tienes para con nosotros, sabiendo que tu bondad se extiende una y otra vez sobre nuestra vida. Y lo hemos declarado y lo creemos que eres bueno. Padre, pero nuestra mirada terrenal de las cosas que vivimos confrontan esa bondad que tú tienes expresada en tu palabra. Señor, y esa visión natural no nos deja ver del todo con claridad quién eres tú. Esta mañana, Señor, necesitamos del auxilio de tu Espíritu Santo y de tu palabra para poder comprender tu eternidad. Y para que tu Espíritu Santo nos ayude a mirar como tú miras las cosas. Por eso abrimos nuestro corazón delante de ti. Y te rogamos que hagas esta obra. Confiamos en ti. Esperamos en ti. Amén. Y amén. Quiero llevarte a una primer cita para que puedas
ir guiando tus pensamientos. Dice la Escritura en Job, en el capítulo 26, en el versículo 14, lo siguiente: he aquí, estas cosas solo son los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job, hace miles de años literalmente atrás, él dijo: lo que conocemos de ti, oh Dios, es solo como un susurro. Y me gustó esta frase para que vos y yo pensemos con claridad acerca de nuestra comprensión del eterno. Cuando queremos entender a Dios, cuando queremos comprenderlo, cuando queremos comprender su eternidad, nos vamos a chocar con esta realidad. Lo que sabemos de Dios es solo un susurro, dice Job. Y ya lo dijo él hace miles de años y la historia no ha cambiado. Nuestros años son breves sobre la tierra, acotadísimos en tiempo como para poder comprender tan siquiera algo de lo que es la eternidad. Y a eso se suma nuestro carácter, ¿no es cierto?, nuestra realidad humana tan corrupta en tantos puntos. Quiero llevarte a un pensamiento de un hombre, un tal Charles Hatcher, que vivió en 1800 y él habló acerca de la eternidad. Fue un teólogo que hasta hoy se reconoce, ¿no es cierto?, sus apreciaciones y sus estudios. Un hombre que se dedicó mucho al pensamiento de Dios y nos bendice conocer lo que él pensaba. Y él dice lo siguiente: hay infinitamente más en Dios de lo que podemos imaginar y lo que conocemos. Y lo que conocemos lo hacemos de manera imperfecta. Linda frase en el 1800. Él nació en 1700 y tanto, murió 1800 y poquito. Pero fue en esa fecha donde él escribe esto: hay infinitamente más en Dios de lo que podemos imaginar. O sea, cuando hablamos de tratar de entender a un Dios que es eterno, nos encontramos con esta realidad. Y esta mañana vos y yo queremos conocer sobre la eternidad de Dios. Pero nos vamos a chocar con que somos tan finitos en nuestra forma de pensar, tan acotados en nuestros pensamientos, que mirar y pensar en Dios se hace que eso sea bien complejo. ¿Qué conoces de Dios? ¿Qué pensás de Dios? Todo lo que pueda albergar tu mente allí está absolutamente limitado a tu comprensión y a la mía humana. Pero no podemos limitar a un Dios que es eterno, infinitamente grande, para poder conocerlo. Es tremendo. Es muy difícil. Y encima de esto que podemos tratar de entender de Dios, se encuentra la realidad de que lo poco que conocemos lo conocemos más o menos, nada más. ¿Sí? De una forma escasa. Decimos: bueno, yo conozco el poder de la oración. ¿Cuánto tiempo pasás orando? Bueno, pero conozco la palabra. ¿Cuánto tiempo la pasás leyendo? Bueno, pero conozco de su Espíritu Santo. Bueno, ¿cuánto tiempo estás bien lleno del Espíritu Santo? Lo que conocemos es tan parcial, tan pequeño. No es para asustarse, pero es para tenerlo en cuenta, para que nuestra mente y nuestro espíritu y nuestra alma bajen a un nivel de humildad esta mañana, en el cual haya una oración adentro nuestro y decirle: Señor, si vos no me ayudás, es muy difícil que yo pueda entender. Hay infinitos misterios en Dios y en realidad no hay una sola cosa de Dios que entendamos plenamente. Ni una sola cosa de Dios la entendemos bien. Vos podés dudar, vos podés decir: pero pastor, yo conozco del amor de Dios. ¿Hasta dónde? Sabemos que Él nos ama. No alcanzamos a medir su dimensión.
Fue capaz de entregar a su hijo. ¿Quién va a entender esto? Por amarnos. Todo lo que conocemos de Dios está limitado. Hay una cuestión interesante en esto, y es que Dios se ha revelado desde dos aspectos fundamentales al hombre en toda la historia de la humanidad. Uno de ellos es el aspecto natural, lo que nosotros podemos ver desde la naturaleza, desde nuestra comprensión de nuestros propios sentidos que Dios nos ha dado, con los cuales nos ha dotado para poder nosotros mirar, por ejemplo, no sé, la belleza de un paisaje y admirarnos de la grandeza del poder de Dios. Pero estamos mirando un paisaje, quizás un horizonte donde el sol está bajando sobre, no sé, el mar, y nos admiramos y decimos, wow, qué grande es Dios. Pero quiero decirte que la tierra donde ese ocaso está ocurriendo es una mota, una pequeña partícula de polvo en la mano del Dios Todopoderoso. Y nosotros dentro de esa pequeña mota miramos el horizonte y decimos, wow. Sí, pero estamos ahí, una mota en el universo. Es tan grande. Así que la revelación natural, si bien nos permite comprender cosas de Dios, no nos permite entender completamente al Dios que nos creó, porque Él es eterno. Él no tiene límite de tiempo, nosotros sí. La otra manera en que Dios se da a conocer a tu vida y a la mía, no es la natural, la que encontramos en la naturaleza. Se la llama en el estudio de la Escritura de otra manera, se la llama la revelación. Esto es la manera especial de Dios de darse a conocer a nosotros. ¿Sí? Así que hay dos maneras en que vos conoces a Dios. Una natural, mirando las cosas de la naturaleza y admirándote por ellas. ¿Sí? Estos días atrás he estado mirando una serie muy linda en una aplicación que ustedes, la mayoría conoce, que se encuentra allí en internet, y uno puede mirar un montón de películas muy conocidas. Comienza con la letra N. Y hay una en particular que se llama One Strange Rock. No me maten los que hablan inglés, pero quiere decir una roca extraña. Mira esa serie, está muy buena y vas a ver lo pequeñito que somos. Pero hasta ahí nosotros podríamos, a través de alguna manera de comprender de forma natural las cosas. Pero Dios, que sabe que no puede el ser humano comprenderlo, entender la eternidad desde ese plano, nos ha llegado a nosotros desde una revelación especial. Esa revelación especial se llama Jesucristo. El mismo Dios expresándose a nosotros a través de Jesucristo. Estos días atrás, hablando con unos amigos acerca precisamente de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablamos de algo tan alto, tan elevado, tan difícil de entender. Pero yo quiero que sepas, iglesia, que Dios es uno solo, no hay tres dioses. No hay un Dios Espíritu Santo, un Dios Jesús, un Dios Padre. Dios es uno. La manera de que nosotros entendemos y comprendemos sus revelaciones puede variar. Te voy a dar un ejemplo que está lleno de limitaciones, como todo ejemplo, y mucho más cuando hablamos de Dios, porque es muy difícil colocar un ejemplo que pueda expresar algo de Dios. Pero nosotros podemos conocer a un hombre, ¿no es cierto? Y conocemos que él es un padre de familia, conocemos que él es un trabajador, no sé, en el ramo de la panadería. Y conocemos también que es un hombre que ha tenido algún estudio, no sé, en las escuelas de aquí de Tandil, y se recibió no sé, en la escuela Granja. ¿De qué se recibe? ¿De agrónomo? No llega. Técnico. Bueno, gracias. Entonces uno puede acercarse a ese hombre mientras está trabajando en la panadería y uno dice, yo conozco al panadero.
Pero vos lo que estás conociendo ahí no es la esencia del hombre, estás conociendo al hombre en un oficio. Llega otro y dice, mira, yo nunca lo vi en la panadería, pero estudié con él, sé que es un técnico agrónomo, si no le erro. Y vos decís, sí, bueno, pero eso es lo que él estudió y también es parte de él, pero no es la esencia de él. Y va a venir uno de los hijos y va a decir, yo lo conozco, ese hombre es mi papá. Pero él lo que conoce de allí es la parte paternal de su padre, pero la esencia de una persona contenida en el interior. ¿Cómo es esa persona? Absolutamente no te lo reflejan aquellas acciones que realiza. Es una revelación muy parcial de eso. Bueno, ahora yo te saco este ejemplo que es tan básico, tan simple, pero simplemente pretende iluminar un poco para que vos entiendas que cuando hablamos de Dios, la Biblia nos enseña que Dios es uno solo y no hay más que un solo Dios verdadero. Dios no admite otra verdad porque no existe otra verdad. Pero la manera en que nosotros conocemos a Dios, conocemos esa faceta paternal de Dios que nos ama. Conocemos a través de Cristo esa faceta terrenal de Dios y esa faceta salvadora de Dios. Conocemos a través de su Espíritu Santo a ese Dios que está al lado nuestro continuamente impulsándonos. Pero en todas esas formas, aún así, lo conocemos de forma limitada a este Dios, al Eterno. Y haremos bien en pensar mucho sobre esto, iglesia, ¿sí? Porque a veces salimos a la calle a hablar con la gente y decimos, bueno, mira, yo conozco a Dios y pareciera que tuviéramos el número del celular de Él. Hay gente que dice, pastor, vos que tenés el número directo de Dios, llamalo y pedile tal cosa. Hermano, yo te voy a desilusionar, pero no lo tengo. No me lo pida, no es que no te lo puedo pasar, no lo tengo. Conocemos a Dios de una forma tan escasa. Pero esas dos maneras de Dios de revelarse, un Dios revelado a través de la naturaleza y un Dios revelado hacia nuestra vida a través de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo, nos comienza a hablar de esa autorrevelación de Dios hacia nosotros. Porque no somos nosotros los que nos podemos conocerlo a Él, sino que es Él el que se da a conocer a nuestra vida. ¿Sí? Vamos a ir a un versículo en el profeta Isaías, el capítulo 57 de Isaías, en el versículo 15, la escritura dice así, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Yo habito, dice esta escritura en esta versión, en un lugar santo. La Reina Valera dice, yo habito en la eternidad. El lugar a donde Dios habita es un lugar que puede contenerlo a Él. Si estamos hablando de un Dios que es eterno, que ha existido y existe siempre y existirá por siempre, tal cual como Él se lo reveló a sus profetas, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a muchísimos más profetas en todo el mundo, dándose a conocer desde una forma eterna, no limitada al tiempo. Nosotros nos enfrentamos que nuestra mayor dificultad para comprender a Dios es precisamente nuestro tiempo. Y acá hay algo que nos ha traído un inconveniente. Porque al pensar que Dios es eterno y Él habita en la eternidad y las grandezas de Dios se expresan a través de lo eterno porque es tan absolutamente, infinitamente grande que no hay nada que lo contenga y nosotros estamos tan absolutamente limitados en nuestra propia vida y aún confinados a esta tierra, que nos encontramos con un tremendo obstáculo entre la comparación de lo terrenal y lo eterno. Y ha ocurrido algo en el mundo y en el hombre, que el hombre ha separado lo eterno de lo terreno.
Hemos dividido esto por una cuestión quizás de que como no comprendemos lo otro, lo dejamos lo eterno aparte y hablamos de lo natural y lo terreno. Cuando empezamos a leer en la Escritura algunos principios espirituales, uno dice, bueno, pero más vale explícame lo que yo tengo que hacer. ¿Sabes que esto fue siempre una tendencia del ser humano? Cuando Moisés recibió de parte de Dios Todopoderoso la revelación de él, los judíos que estaban cerca de Moisés le dijeron a Moisés, mira Moisés, nosotros no queremos conocerlo a Dios. Queremos que vos vayas y te presentes delante de Dios, le preguntes qué es lo que Él quiere y vengas y nos cuentes y nosotros vamos a hacer todo lo que vos nos digas, que Dios dijo. Esa realidad del ser humano se sigue manteniendo hoy, miles de años después tenemos la misma actitud. Nos cuesta pensar en acercarnos a ese Dios todopoderoso y nos resulta mucho más sencillo aplicarnos en algunos principios o en algunos ritos de la religión para sentirnos más o menos bien con Dios y ya está. No me voy a acercar mucho a Él porque Él es santo, pero voy a hacer lo que Él me pide o lo que dicen que me pide para más o menos estar bien con Él. Quiero decirte que esto no es propósito de Dios. Este es un invento humano, pero no es el propósito de Dios. La realidad es que vos y yo venimos a este lugar para encontrarnos con Él, para conocerlo a Él, para acercarnos a su carácter, a su poder, a su realidad, a su eternidad. No venimos aquí a cumplir ritos, a llenar un formulario, un asterisco en una planilla diciendo, bueno, Dios, acá estuve, el domingo vine, presente, estate contento que fui a la iglesia. ¿Qué importa eso? Si a veces estando acá en la iglesia, tristemente, tenemos que reconocer que vivimos embarrados en el pecado hasta la cabeza. ¿Esto es lo que Dios quiere? Ritos. Él quiere que nos acerquemos hacia Él. Pero Él es eterno, no lo puedo conocer. Yo soy terrenal, Él es eterno. No, hermano. Tenemos que entender que a través del obrar de Dios y de la obra propia del Señor Jesucristo, Dios mismo expresado en carne, Él nos reveló y nos mostró y acercó lo eterno de Dios a lo terrenal. La obra más increíble de esto fue la encarnación de Dios en María. Porque Dios mismo, por el Espíritu Santo, encarnó en el vientre de María para que aparezca Jesús. La expresión de Dios aquí en la tierra, fusionando completamente lo eterno y lo terreno, un deseo y un designio divino. Pero nosotros lo separamos. Pensamos en lo terrenal y en lo eterno. Esta mañana es desafío para tu vida y para la mía empezar a hacer un reconocimiento de que generamos esta división e intentar unir en nuestra vida práctica y diaria lo eterno con lo divino de una forma bien profunda, porque Dios nos ha llamado a vivir en comunión con Él, lo eterno y lo divino juntamente. Queridos, si estamos esta mañana acá y tomamos tiempo para adorar a Dios, vuelvo a repetir, no es para marcar un asterisco. En el culto ya pasamos la parte de la alabanza, también la de la ofrenda. Ahora estamos en la prédica, no puedo tildar porque el pastor lo hace largo, quién sabe qué hora termina. Entonces no tildes esa parte todavía. Querido, mientras vos y yo estamos metidos en el espacio de la adoración al Señor, lejos de cumplir un rito en este lugar, lo que estamos haciendo es acercarnos a lo eterno y a todos aquellos seres espirituales que lo adoran y lo exaltan y lo glorifican, y estamos siendo uno con ellos, estamos uniendo lo eterno con lo terreno, que es propósito divino de Dios siempre. Dios quiere unir tu hogar con lo eterno. Dios quiere que vos participes de la eternidad de Él.
Nos ahogamos en esta tierra por mirar al ras del piso sin comprender la eternidad de Dios y sin mezclarla en nuestra vida. Entonces vos y yo miramos las cosas desde un plano tan natural que, pastor, ¿a cuánto está el dólar? ¿Qué sé yo? Sí sé, me lo dijeron a la mañana. Pero ¿y qué con eso? Pero pastor, ¿vivís en Argentina? Sí, por eso, no en Estados Unidos. ¿Y si viviera en Estados Unidos da lo mismo? ¿Y si viviera en el centro, como viajé hace poquitos días, que en unas reuniones más vamos a pasar un informe del viaje al impenetrable, donde ahí nadie le importa el dólar ni nada por el estilo? O en el medio del África, donde mucho menos importa eso. La vida es la vida misma. Nosotros nos atamos a los tiempos y nos cargamos con un montón de circunstancias que oprimen la vida y nos quedamos ahí abajo en lugar de vincular lo terrenal con lo eterno y despejarnos de todo esto. Porque créeme que vas a vivir igual y los años que estén marcados para tu vida. No importa si te podés poner 5 camperas o no tenés ni una para ponerte. La realidad es que la vas a vivir a esta vida. Podés vivir recontrapreocupado con todo lo que está pasando. Podés vincularte a lo eterno, que es propósito de Dios, revelado a nosotros. Porque si Dios se reveló es para que nosotros lo conociéramos sus principios. Hace 2 domingos atrás hablábamos de la soberanía de Dios. Hoy hablamos de lo eterno de Él. Nuestra perspectiva debe cambiar. Nuestra manera de vivir. No podemos seguir separando lo terrenal de lo eterno, iglesia. La iglesia es la expresión misma de que lo eterno tiene vínculo con lo terreno. Y necesitamos expresarlo. Necesitamos vivirlo, pero vos y yo necesitamos despertarnos a esta realidad. Oramos por milagros. ¿Por qué? Y porque no sé, qué sé yo, por ahí pasa un milagro. ¿Sabes qué es un milagro? Una expresión divina de Dios en medio de un cuerpo terrenal. Y estamos llenos de milagros. Durante este último tiempo hemos vivido muchísimos milagros de principio de año acá. Tremendo. No debemos separar esto. Quiero ponerte un pequeño ejemplo para que quizás podamos comprender. Que sé que es un ejemplo que te va a llevar a distintos planos de pensamiento, pero quiero que te concentres entre lo terrenal y lo eterno. Yo te pregunto, la vida en el vientre de una madre antes de nacer, ¿tiene alguna relación con la vida que va a vivir esa criatura después de nacer? ¿Será que hay algún vínculo entre el bebé en el vientre o el feto allí en gestación en el vientre con la futura persona que luego va a salir por el canal de parto y va a arrancar en esta vida? ¿O no? No tiene nada que ver. Se gesta un bebé, pero sale otra persona que no tiene nada que ver con él. Yo no estudié mucho de obstetricia, ni de pediatría, no soy muy ducho en estas cosas médicas, pero yo entiendo que lo que está en la pancita está creciendo es lo que van a hacer. Es la misma persona, el mismo ser. No podemos decir ese ser que está naciendo y que está siendo gestado ahí, no es el que después toma una forma corpórea que nosotros vemos a partir del nacimiento. Y donde empezamos a hacer asociaciones, ¿vieron? Mirá, tiene la naricita del abuelo, las orejitas de la tía, las pestañas son de la sobrina. Al final el pibe es una mezcla. No sabemos qué es. No. Todas esas variables es porque es único, única. No hay otro sobre la tierra. No ha habido ni habrá, y vos sos único y única. Pero ¿será que lo que Dios gestó en el vientre de tu madre no tenía que ver con vos? ¿O sí tenía una relación directa con tu vida? Sí, pastor, más vale, era yo en el vientre de mi mamá. Perfecto. ¿Por qué pensás
¿O por qué pensamos de alguna manera que nuestra vida en esta tierra, luego de haber sido gestados en el vientre, haber nacido y haber vivido, resulta que en la eternidad no va a tener nada que ver con nosotros? Porque es un pensamiento. Bueno, yo acá sí, pero en la eternidad, ¿qué sé yo qué va a pasar? Vas a ser vos. Dios te creó a vos y te dio eternidad a vos. Tu eternidad tiene relación directa con tu gestación, con tu nacimiento y con tu propia vida. Y luego la eternidad. El canal de parto durante la gestación y el nacimiento es solo un momento hasta que naces a esta vida. Y la muerte en esta tierra es solo un momento hasta que pasás a la otra instancia. Pasamos. Me incluyo. Y sí, nací acá. Así será. No se corta. Es tu vida después de la vida. O después de la muerte, como dicen muchos. Cuando se presenta Moisés, luego de casi más de 1500 años de Cristo, antes de Cristo, se presenta con Cristo en el monte allí. Se presenta también Samuel en la transfiguración con Jesús. ¿Eran otros? No. Era clarísimo, era Moisés. Y no era Samuel, era Elías. Perdón. Algunos me estaban mirando como diciendo, Daniel, ¿qué estás diciendo? Bueno, aflójenle que estamos... Son muchos conceptos juntos. Era Moisés, era Elías. Luego en Apocalipsis vuelve a aparecer Moisés y Elías. Uno va a decir, pero si ya están requete muertos. No, pero son los mismos. Vos y yo pensamos que ya se les terminó la vida. La vida de ellos es eterna, sigue, continúa, pueden reaparecer las veces que quieran. En la eternidad sos vos. En la eternidad vamos a conocer. ¿Será distinto? Sí, será distinto. Pero vas a ser vos. Dios no gesta una vida con una genética única para que en la eternidad vos seas otra cosa. Yo no sé, por ahí en la eternidad voy a ser una palmera en el cielo. Si es por la altura me gustaría, porque yo quedé más zapallito que palmera. Pero la realidad es que no. En la eternidad voy a ser yo, vas a ser vos, va a ser Moisés, va a ser Elías, va a ser Abraham. Va a ser cada uno de los que Dios ha dado vida, no otros, vos, yo. ¿Cómo aparece Moisés en la transfiguración? ¿Cómo aparece Elías? Con la genética y con los roles que Él les había dado en esta tierra. Moisés aparece representando a la ley, Elías aparece representando lo profético, porque cada uno de nosotros hemos sido creados con una genética eterna que marcará tu destino, no solo en esta vida, pero también en la posterior. Ahora, si vos y yo no encontramos en esta vida nuestro destino en las manos de Dios, posiblemente estemos orillando un montón de tiempo, todos los años de nuestra vida, hasta que cuando lleguemos así, oh, esto tenía que ser bombero, mirá vos, me dediqué toda la vida a la natación. Bueno, algo tenía que ver con el agua, ¿no? No, hermano, no. Tu vida tiene genética eterna. Dios te ha creado único, única. Pero como vos y yo disasociamos lo eterno de lo terreno, entonces no nos metemos en el tema. No estamos pensando en encontrar para nuestra vida la dinámica eterna de nosotros acá en la tierra. Porque acá puedo hacer cualquier cosa, pero después allá no. Una cosa es un oficio, otra es lo que vos sos. Aquello para lo cual Dios te creó. Tiene genética tu vida. Ahora quiero invitarte a que pienses en esto y que empieces a orar a Dios para que Dios te muestre la genética de tu vida. Genética espiritual, que va a trascender. No hay un error en tu vida, no hay un error en Dios. Créemelo. Toda la obra de Cristo. Y ahora nos vamos a adentrar en esto. Se
eclipsó en un momento especial de su vida, que fue la muerte en la cruz. Allí se centró la obra de Jesucristo. Y lo que Él hizo en la cruz afectó algo. Hemos hablado mucho acerca de esto muchísimas veces y lo escuchás en muchos mensajes. A ver, Cristo no afectó la economía, ¿no? No sé a cuánto estaba la moneda romana en comparación con el peso de Israel. No sé si había devaluación o no en ese tiempo, pero yo te puedo asegurar que la cruz no acomodó eso. Tampoco acomodó el carácter político del país, a donde vivían estas naciones y muchas más. No acomodó el carácter moral tampoco de esa gente. En realidad, la obra de Cristo no acomodó absolutamente nada de lo terrenal. Pero ¿y por qué venir a la tierra a hacer una obra si no acomodas nada en este mundo? Porque este mundo está vinculado con lo eterno. Y el conflicto de este mundo no es la economía, es el pecado. Cristo vino a resolver el problema del pecado en la cruz. Y con eso dijo, listo, ya consigo el vínculo entre lo terrenal y lo eterno. Porque habiendo vencido al pecado, ahora mis hijos tienen autoridad para establecer lo eterno en sus vidas. Pero con pecado, imposible. Pero ahora sin pecado, sí. No dependiendo del dólar, no dependiendo de los políticos de turno, no dependiendo de quién gane las elecciones en octubre, dependiendo de la cruz y de que tus pecados han sido perdonados, vos y yo podemos entrar en comunión con lo eterno y vivir en esta vida en una absoluta plenitud, aún tomando solamente mate cocido todos los días y sin saquito. Mira, te la complico. Sí, absolutamente. Ahora, por esto que yo estoy diciendo, tenemos que entender entonces que toda esta vida terrenal no tiene sentido. Si no tuviese sentido esta vida terrenal, no nos hubiera puesto Dios acá. Dios quiere que lo eterno afecte lo humano. Jesús vivió en plenitud para mostrar que se puede vivir como un ser humano en plenitud. El gozo en profundidad, la felicidad en profundidad, la paz en profundidad, el amor en sus expresiones más altas. No atado a nada. El apóstol Pablo hablaba de esto cuando él decía, yo he sido enseñado por Dios desde lo espiritual para vivir en lo terrenal. En todas las maneras sé vivir en la abundancia. Cuando me sobra la plata, sé vivir en la escasez absoluta. Sé vivir cuando tengo enfermedad, sé vivir cuando estoy absolutamente sano. Sé vivir en los tiempos más lindos de la sociedad o sé vivir en los momentos más críticos. Porque por todo y en todo he sido enseñado por Cristo, porque lo espiritual enseña lo terreno para que vos y yo vivamos en plenitud. Pero nosotros nos afectamos de una cierta enfermedad viruléntica que nos lleva a apartarnos de lo eterno y a pisar solo sobre la tierra. Pastor, ponga los pies en la tierra. ¿Dónde crees que los tengo? Bueno, ahora sobre la madera, pero hay tierra en la madera también. Pero vos y yo hemos sido traídos para conocer los misterios del Señor, aplicarlos a nuestra vida y darlos a conocer a quienes no lo conocen, para que puedan vivir en esta plenitud. Él nos ha llamado a vivir en plenitud. Fíjate lo que dice la Escritura en Colosenses. Vamos a Colosenses. Y para todos aquellos que les gusta leer la palabra de Dios, los animo a leer Colosenses durante esta próxima semana de una forma bien completa, bien profunda. Ya que este libro te habla muchísimo de lo eterno y lo terreno. Hace una comparación continua y ahora la vamos a ver. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosa, que estaba sobre la tierra,
Le habla de todos los principios eternos para que los puedan vivir. Mira, Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura lo siguiente: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, les dice a los colosenses. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente todo lo que Él les ha dado. En la Reina Valera me gusta la traducción, esta es la NBI, ¿verdad? Sí. Eso donde dice comprensión espiritual, dice la Reina Valera inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Oro, dice Pablo, para que la iglesia de Tandil pueda conocer su inteligencia espiritual y sepa dónde está parado para conocer la voluntad de Dios. Porque si vos y yo, iglesia de Tandil, no conocemos, no tenemos inteligencia espiritual, no podemos tomarnos de lo eterno para afectar lo terreno. Solamente conociendo en el mundo espiritual. ¿Cómo vas a ganar las luchas en tu casa? ¿Cómo vas a ganar las luchas en tu trabajo? ¿Cómo vas a ganar las luchas frente a los problemas de salud? O frente a los ataques contra la familia. Y no sé, pastor, le prendo una vela. No. Conoce el mundo espiritual. Tenés que tener inteligencia espiritual, tenés que aferrarte a lo espiritual, tenés que entrar allí, tenés que orar. Pastor, pero yo por más que oro, no se aviva más, hace una macana atrás de la otra. Bueno, eso tiene un nombre, se llama pecado. Y tiene una solución, se llama Cristo. Cuando el pecador se encuentra con Cristo, el pecado se resuelve y la persona sale adelante. ¿Se soluciona desde lo natural? No. ¿Desde lo espiritual? Sí. Porque cuando confesás el pecado, entonces sos libre. Vos mismo, yo mismo necesito ir a esa fuente de la cruz continuamente a buscar el perdón de las cosas que hago mal, y son muchas. Y pasar tiempo frente a esa cruz para que Él perdone, porque es ahí a donde hay libertad para mi vida. Y no me quedo pegado a la angustia, al odio, a la bronca, al resentimiento, a la avaricia, a la soberbia o a cualquiera de las otras excelentes virtudes que tenemos los seres humanos. Allí en la cruz se resuelve. ¿Tenés un problema en casa? Decirle a tu señora: che, ¿por qué no te va un poquito a la cruz? ¿Qué pensaron que iba a decir? Por favor. Es así. Vos decirle: tenés que ir a la cruz, viejito. Hija, tenés que ir a la cruz. ¿Por dónde está mi hija? Papá, tenés que ir a la cruz. Me hables de las cosas espirituales, no tiene nada que ver. ¿Qué? Tu vida es espiritual, sos eterno. Porque Él que es eterno nos ha dado eternidad. Eclesiastés dice: ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hablaba de nosotros. Nos ha hecho eternos. No somos eternos desde el concepto que sí tuvimos un inicio en la vida a través de la gestación. Pero somos inmortales desde ese concepto eternos. Vos y yo necesitamos encontrarnos con nuestros principios. En el versículo 13 del mismo capítulo 1 de Colosenses, la palabra de Dios dice lo siguiente. Colosenses 1:13: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo hizo esto? En la cruz. En la cruz. En la cruz. Nos sacó del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces, ¿pero hay dos reinos? Claro que hay dos reinos. ¿Pero hay una manera terrenal y una eterna de vivir? Claro que sí. Y este versículo lo dice. Que te sacó de la oscuridad terrenal y te traslada a un reino eterno. Él lo hizo. En el versículo 20 de este mismo capítulo, la Escritura dice lo siguiente: y por medio de Él, de Jesús, de la cruz, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante
la sangre que derramó en la cruz. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que hace un vínculo entre lo terreno y lo eterno el Señor? ¿Qué mecanismo usó? ¿Con qué lo pegó? ¿Qué aglutinante? ¿Qué cosa le metió Dios para vincular lo terrenal con lo eterno? No tiene nada que ver, pastor. No, sí, tiene mucho que ver. Y dice la Escritura que Él vinculó el mundo eterno con el mundo terrenal. ¿A través de qué? A través de su sangre derramada en la cruz. Cuando Él cargó nuestros pecados, cuando nos perdonó, tu sangre fue reemplazada por la sangre de Cristo en esa cruz. Tu cuerpo fue reemplazado por el cuerpo de Cristo en esa cruz. Pero ahora al morir Él, morís vos, muero yo, y entramos en una comunión con Dios a través del Espíritu, por la obra que hizo en la cruz. Pero vos vas a decir, qué raro, ¿no? Medio difícil de explicar. Bueno, sí, capaz te sea más sencillo de explicar cómo funciona el universo. ¿Por qué la Tierra hace cientos y cientos de miles de años gira a 23 grados de inclinación en relación al Sol? Quizás te sea más sencillo explicar por qué la Tierra no se mueve ni un milímetro para un lado o para el otro, de manera que tengamos las 4 estaciones del año. Quizás te sea más simple explicar por qué Andrómeda es una galaxia que está a millones de años luz. Quizás te sea más fácil tomarte un taxi e ir hasta Marte para entender cómo funciona, porque ahí era muy parecido a la Tierra, pero allí no hay vida y acá sí. Quizás sea más simple explicar cómo funciona el oxígeno en el planeta, que es una pequeña y delgada capa que existe sobre la corteza terrestre y que nos mantiene a todos los seres humanos respirando, y que si fuese un exceso de oxígeno nos encenderíamos en fuego, y si hubiese una carencia de oxígeno nos moriríamos ahogados. Y por más que los millones de hombres siguen creciendo, se balancea el oxígeno de una forma perfecta. Pero quizás sea más fácil explicar eso. Hermano, esto es como Jesús dijo: si yo les hablo de cosas terrenales y no la entienden, ¿por qué quieren saber las espirituales? No las pueden comprender. Crean en mí, yo soy el eterno. Crean en mí. Es por mi sangre que yo traje libertad a la humanidad, cargando los pecados de todos. Es por su sangre que Él te permite acceder a lo eterno. Él está en control. Colosenses, en ese mismo capítulo, dice que por Él fueron hechas todas las cosas que existen. El universo entero fue hecho por Cristo, por Dios y para Dios. Y no solo eso, el universo entero, dice Colosenses en el versículo, no leo acá, 16, 17, que por Él subsiste. Pero Dios está involucrado con el mundo. ¿No viste todos los líos que hay en el mundo? Subsiste por Él, existe por Él, se mantiene por Él. Dios está completa y absolutamente involucrado en este mundo. Pero nuestra manera terrena de verlo nos complica las cosas, porque tenemos una mente finita. Dios nos ha dejado la fe para poder pararnos sobre ella y mirar lo eterno. Él quiere que vos camines de esta manera. ¿Sabes? Debe haber un balance entre tu vida desde lo terrenal y lo eterno. No te digo que te pares continuamente sobre lo eterno si no lo comprendes bien, porque vas a decir: pastor, entonces yo a partir de hoy no me muevo más, me voy a encerrar a orar únicamente. No, estás sobre esta tierra, hay un balance. Vivimos en esta tierra, no hay error en eso. Debe haber un balance entre lo terrenal, lo eterno en tu vida. Debes entender cómo se mezclan las cosas, porque se mezclan. Les decía hace instantes, hoy a la mañana, mientras adorábamos a Dios, se mezclaban estas dos cosas, lo terrenal y lo eterno. Una voz cantando una canción y resulta que adoración en los cielos. Se mezcla lo eterno y lo terreno. Y por su sangre eso se purifica y va al Señor. Ese balance es necesario.
por qué es importante? Porque si solo miras lo terrenal, vos no vas a poder ver cómo tu vida es afectada desde lo espiritual. Si vos mirás lo terrenal solamente, vas a terminar cambiando condiciones acá, con los pies sobre la tierra, por principios espirituales en los que podrías estar viviendo. No, pastor, yo no lo perdono porque no sabés lo que me hizo. Bueno, con los pies bien embarrados en la tierra te atás a una mirada terrenal. Y aquello que te acercaría a lo espiritual, que es el perdón que fluye de la cruz, no lo tomás. Lo permutás por lo terreno. Y podríamos hacer una larga lista de todo esto que vos y yo necesitamos pensar y ver. En el capítulo 3 de Colosenses, en los 2 primeros versículos, la palabra nos dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está. Mirá, había en la Biblia un versículo que decía que teníamos que buscar las cosas eternas. Qué casualidad esta Biblia. No, ahí está. Nos fue dicho hace 2000 años y antes también, por Isaías, por Job. Busquen las cosas de arriba. Terminó Job de vivir todas las tragedias de su vida y al final de su vida él dijo: Señor, yo solo te había oído de oídas, ahora mis ojos te ven. No importa qué he pasado, ahora te veo. Una mirada eterna en alguien terreno que perdió todo, hasta su propia salud, por muchísimo tiempo, pero pudo ver desde lo eterno. Este versículo dice: buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo. ¿Por qué? Porque a Él fueron atadas, a Él le fue dada autoridad sobre todas las cosas. Y dice: está sentado a la diestra de Dios. Y vuelvo a repetir, no te confundas, es Dios mismo allí en ese trono. El único trono de Dios. Dios no tiene a alguien con quien competir, es Dios mismo, es uno solo. Y el versículo siguiente dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Déjalo, por favor, ese versículo allí en pantalla. Míralo, léelo. Pedir al Espíritu Santo que te ayude, como yo le estoy pidiendo. Espíritu Santo, necesito tu ayuda. Necesito entender las cosas de arriba y no las de esta tierra. Las de esta tierra las entiendo mal, hago macana. Necesito conocer las cosas de arriba que me ayudan a bajar a esta tierra y caminar como corresponde. Necesito conocer los principios que hay en tu palabra. Necesito conocer, Cristo, los principios de tu cruz para poder mirar las cosas de arriba y aplicarlas a esta tierra. Yo necesito esto. Al perder la perspectiva de lo eterno, todo pierde su verdadero sentido. Todo. La vida no tiene sentido, porque se pasa rápidamente. Pero cuando tenés perspectiva de lo eterno, la vida no se te pasará jamás. Él te ha dado vida eterna. No te preocupes. Que no nos encontremos ocupando lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, en las cosas de la tierra, ya que no tendrán ninguna trascendencia. Hayas acumulado lo que hayas acumulado, te vas a ir de acá sin nada. Pero si dedicaste tu tiempo a lo eterno, todo eso te lo vas a llevar en cantidad. Dedícale a los principios eternos. Dedícale al perdón. Dedícale al amor. Dedícale tiempo a quienes te rodean para hablarles las buenas noticias de Jesús. Dedícate a lo eterno, que todo lo demás
Dijo Jesús: yo te lo voy a dar por añadidura. El eterno está sobre tu vida y sobre la mía. El eterno ha puesto eternidad en tu vida. El eterno comparte su gracia, sus dones, sus misterios con nosotros. El eterno te ama. En el eterno estás guardado, guardada en el centro de su mano. Tu vida es eterna porque Él es eterno. No hay que temer que todo pensamiento humano y diabólico se aleje de tu mente para siempre, porque estás en la mano del Eterno y Él te tiene. No escaparás de allí. Comienza a vivir en un contacto profundo entre lo terrenal y lo eterno. Señor, abrimos nuestro corazón delante de ti esta mañana para reconocer la eternidad que te rodea. Nos has dejado la fe como esta herramienta poderosa, tremendamente grande, para poder tomarnos de esta eternidad que tú tienes y bajar a este ámbito terreno todas las bondades de tu reino. Como tus hijos, nos concedes vivir en esta tierra con los principios eternos con los que tú vives. Nos concedes vivir en la santidad como tú vives. Pones al alcance nuestro la limpieza continua de nuestra vida. Pones a nuestro alcance, Señor, la gracia alcanzada en esa cruz. Pones, Jesús, delante nuestro el perdón de nuestros pecados. Mira, Señor, mientras levantamos esta oración, porque hay corazones en este lugar, Jesús, hay hombres, mujeres, jóvenes que quieren extender su mano hacia lo eterno, que quieren recibir, Señor, el perdón que conquistaste en esa cruz para ellos al derramar tu sangre. Señor, mira esos corazones que están listos para que tu perdón fluya, y conforme a la oración de sus corazones reciban, Jesús, el perdón. Mira, Señor, que hay quienes claman para que el perdón, Jesús, sea derramado sobre ellos. Hazlos entrar hoy en eternidad, Jesús. Hazlos entrar hoy en contacto con lo eterno, Cristo. Mientras que todos nosotros, tu pueblo, Señor, alzamos los ojos juntamente con ellos a lo eterno, Señor. Alzamos los ojos a ti, Señor, y te reconocemos como único Dios verdadero sobre todas las cosas, sabiendo que no hay nada ni nadie fuera de ti, que eres el más grande, el más poderoso, el único Rey soberano, Dios mismo, único Dios verdadero. No hay fuera de ti, no hay fuera de ti. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, un solo Dios. Nos humillamos delante de tu presencia para decirte que nos cuesta mucho a nuestra mente comprenderte, pero alzamos nuestra fe hacia ti, oh Dios Todopoderoso, y nos aferramos a ti, porque solo de ti viene la salvación, oh Dios, de nadie más. Tu amor es infinito para con nosotros. Tu amor es eterno como tú eres eterno.
Alzamos, Señor, nuestro corazón a ti. Sea tu gracia, Señor, esta gracia que conquistaste en la cruz, sobre la vida de cada uno, Señor. Poderoso eres, Jesús. Recíbelo, Señor. Abre tu corazón. Haz tu oración. Ella tiembla su voz, ella tiembla su voz. Cuán grande es mi Dios. Yo diré cuán grande es mi Dios y cantaré cuán grande es mi Dios. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Él venció la oscuridad y ella tiembla su voz, ella tiembla su voz. Cuán grande es mi Dios, yo diré cuán grande es mi Dios y cantaré cuán grande es mi Dios. Santo eres, Señor, digno eres de adoración, y yo cantaré cuán grande es mi Dios. Ponte en pie y terminamos cantando esta frase. Santo eres, Señor, digno eres de adoración, y yo cantaré cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Yo diré cuán grande es mi Dios y cantaré cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios. Yo diré cuán grande es mi Dios y cantaré cuán grande es mi Dios. Aleluya. Este grande y eterno Dios es el que alza su rostro sobre ti y te llena de misericordia. Este grande y eterno Dios es el que hace resplandecer su rostro sobre tu vida y te llena de paz. Es este grande y eterno Dios que te bendice y te guarda. Hasta la próxima reunión.